¿Cómo será el mundo en 2030? ¿Cuáles son esas grandes tendencias? Vamos a comenzar quizás por una que trata profundamente en el libro y que también ha tratado el profesor Naim en numerosas ocasiones, ¿no? Comenzando por la población. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo lo hará la población? ¿Cuál es esa estructura poblacional que va a resultar de todos estos cambios, ¿no? ¿Cuál será el papel de las clases medias? El papel de la mujer, elementos tan determinantes en ese escenario que se está conformando. Quizás, profesor Naim, quizás si puede comenzar. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Me siento en casa, me siento con amigos y bueno, si el motivo es comentar y conversar sobre este extraordinario libro que con toda razón fue elegido como uno de los mejores. Lo recomiendo ampliamente. Y está todo. Si leen ese libro no necesitan leer más nada. El tema de la población, que también Mauro Guillén lo trata en su libro, es importantísimo, ¿no? La población, la demografía es destino en muchos sentidos. Entonces es muy revelador ver cuando se compara quiénes son los 10 países, cuáles son los 10 países más poblados este año, en el 2020, y con el 2050. Tengo los números para el 2050. Los países más poblados ahora, esa es una lista conocida, la más grande es China, sigue India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia y México. Pero resulta que en estos años que vienen, estas décadas que vienen, va a haber profundas transformaciones demográficas en el planeta, algunas de las cuales son susceptibles de ser proyectadas, donde uno hace proyecciones estadísticas, pero otras no, porque van a ser alteradas en su trayectoria, en su velocidad y en sus consecuencias por efectos tales como el cambio climático o por la revolución digital, y sobre eso estoy seguro que vamos a hablar. Pero si no uno toma la lista de países que acabo de mencionar y ve las proyecciones al 2050, encuentra varias cosas muy interesantes. Primero, que China ya no es el país más poblado del mundo, sino que ahora es India en el 2050. México y Rusia, que están hoy en día entre los 10 más poblados, salen de esa lista. Crecen, México crece a menos velocidad y Rusia claramente es un país que está declinando en su población ya es un patrón que hay desde hace mucho tiempo. Nigeria pasa del séptimo lugar que tiene ahora al tercer lugar que va a tener en el 2050. Y Estados Unidos es el único país rico que está en la lista. Todos los demás son países pobres, subdesarrollados, inestables, etc. De los 10 países más poblados en el 2050, 5 están en Asia y 3 están en África. Solo uno está en América Latina y es Brasil. El resto entran a la lista, reemplazando a los que salieron, la República Democrática del Congo, que va a tener 200 millones de habitantes en el 2050, y Etiopía, que va a tener 190. Ese es un mundo muy diferente, porque son países, como ya dije, inestables. Muchos de ellos son estados, el Congo ciertamente, si no es ya, se acerca a ser un estado fallido, un estado donde el gobierno simplemente no le provee a sus ciudadanos los servicios básicos y las protecciones básicas. Son países en guerra, muchos de ellos. Son potencias nucleares. Pakistán, India, China, Estados Unidos, que están en la lista, son potencias nucleares. Y muchos de ellos son muy vulnerables al cambio climático. Bangladesh, por ejemplo, que está en el puesto número 8 y se queda ahí, va a tener como 200 millones de habitantes, es a la vez el país más densamente poblado del mundo y el de más baja altura. Esto quiere decir que si por el cambio climático aumenta el nivel del agua, una parte importante de Bangladesh queda sumergida, lo cual empujaría a parte de esos 200 millones de personas a caminar o moverse hacia estados adyacentes, Myanmar e India, que ya han dicho que están tomando las precauciones para impedir que eso suceda. Me expando en esto simplemente para mostrar las ramificaciones de tantos tipos y cuán impredecible es todo esto, ¿no? Que tienen que ver precisamente con las cuestiones relacionadas con el clima
pero también temas que tienen que ver con esa estructura poblacional, natalidad, envejecimiento, prolongación de vida, dinámicas intergeneracionales, el papel de la mujer. ¿Qué puede explicarnos en cuanto a esas tendencias de cambio que vamos a vivir en estos campos? Sí, efectivamente. En primer lugar, Vicente, como siempre, gracias a la Fundación por acogernos hoy, a Moisés por aceptar estar en este diálogo. Siempre es súper interesante para mí escucharte y leerte las cosas que tú escribes, Moisés. Y bueno, Moisés ha explicado muy bien el cambio en términos de los centros de gravedad de la población en el mundo, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues van a cambiar la economía global, van a cambiar también la geopolítica, por supuesto. Ahora, en términos, Vicente, de esas otras tendencias demográficas que se derivan de estas diferencias que existen entre la tasa de natalidad y la esperanza de vida en distintas partes del mundo, toda esta dinámica, ¿no?, a la que se refería Moisés, pues bueno, el primer punto yo creo que es muy importante, es que vamos a tener 30, un 40% en algunos países de la población por encima de 60 años, ¿no? Es decir, que bueno, cada generación que nace ahora en estos momentos en el mundo es más pequeña en términos numéricos que la generación anterior, algo que no se producía, ¿verdad? Recientemente. Eso implica, evidentemente, que en términos de los mercados de consumo y de los mercados financieros, pues va a haber, yo creo que una transformación en términos del nivel de atención que las empresas, los bancos, los gobiernos también, por supuesto, prestan a estos distintos grupos generacionales, ¿no? El aumento de la esperanza de vida pues hace que ahora una persona que cumple 60 años, y recordemos, en el mundo hay aproximadamente 210.000 personas que un día como hoy cumplen 60 años, celebran su cumpleaños, ¿no? Número 60. Bueno, pues esas personas ahora pueden esperar por término medio vivir otros 25 o 30 años. Las consecuencias de esto son muy, muy grandes, ¿no? Porque ya no estamos hablando de una jubilación de 5 años o de 7 años. Estamos hablando de otra vida más que la gente va a tener más allá de los 60 o de los 65 años. Y luego aludías, Vicente, a un tema que yo creo que es fundamental, y es el papel de la mujer en la sociedad y en la economía, y también en la política, por supuesto. Y es el hecho de que bueno, pues las mujeres continúan haciendo progresos a la hora de avanzar sus carreras profesionales, gracias sobre todo a un mejor acceso a la educación. Esto, por supuesto, no implica que se haya eliminado, por supuesto que no lo ha hecho, la discriminación salarial ni la discriminación en términos de las carreras profesionales, pero sí que cambia la situación en muchos países del mundo. También hay que recordar, por supuesto, algunos de los países que Moisés mencionaba antes, que van a tener poblaciones muy, muy grandes. Bueno, pues son países donde todavía las mujeres tienen muchos hijos, y los tienen precisamente porque no tienen un acceso a la educación tan generalizado, ¿no? La educación, al final, sobre todo la educación primaria y secundaria, es fundamental, porque cuando las mujeres tienen acceso a la misma, posponen el tener bebés. Y posponer el que se haga más tarde el momento en la vida en el cual una mujer tiene un bebé, eso es el factor que mejor explica el número de hijos que termina teniendo esa mujer. Y por lo tanto, cualquier proceso de cambio que conlleve un prolongamiento de esa vida, ya sea como estudiante o como trabajadora de las mujeres, hace que caiga la tasa de natalidad. Luego, por tanto, estamos en esta situación, ¿no?, en la cual, pues como decía antes, vamos a tener más abuelos que nietos en el mundo, ¿no? Es decir, que cada generación es más pequeña que la anterior. La población mayor de 60 años va a ser el mayor segmento del mercado definido en términos de edad, algo que nunca había ocurrido, ¿no? Y luego, por supuesto, el nuevo papel de la mujer, que está a su vez también vinculado como factor detonante de todos estos cambios, ¿no?, en términos de su acceso a la educación y de su acceso al mercado de trabajo. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando todavía de paridad, no estamos hablando todavía de igualdad, porque estamos muy lejos de ello, y sobre todo si se examina geográficamente en términos de algunos de los países que mencionó Moisés, donde todavía las mujeres no tienen el acceso a la educación ni al mercado de trabajo que tienen en otras partes del mundo. Luego, como decías, Vicente, son cambios yo creo que fundamentales, y de ahí que yo creo que no sea una exageración decir que el mundo en el cual nosotros tres, ¿no?, Vicente, Moisés y yo, crecimos, en el mundo en el que nacimos y crecimos, está cambiando de una manera radical. Y además yo creo que los próximos años son muy importantes, porque vamos a ver desde el punto de vista demográfico, vamos a ver desde el punto de vista económico con el auge de los mercados emergentes, y por supuesto, como vamos a avanzar luego, desde el punto de vista tecnológico, vamos a ver una transformación que nos va a llevar a una situación completamente distinta a la cual estábamos acostumbrados con anterioridad.
Precisamente el último de tus comentarios has mencionado ese elemento determinante, el progreso tecnológico, ¿no? Que lo está cambiando todo, ¿no? En una sociedad que se transforma y en la que se producen todos estos cambios que habéis comentado Moisés y tú, precisamente la tecnología es un shock que condiciona el trabajo y nos planteamos cuál es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, ¿no? Vivimos en un mundo en el que ya no vamos a tener 5 empleos o 4 empleos, sino 5 profesiones, ¿no? Cómo esto exige redefinir las categorías profesionales, replantearnos nuestra formación, cuál es el impacto que tiene el progreso tecnológico en el empleo, reinventamos la jubilación incluso en esa lógica de prolongación de vida en la que nos vamos a situar, ¿no? Quizás Moisés, si nos podrías dar tu opinión sobre esta cuestión. Todas esas son preguntas cruciales que van a estar con nosotros por muchos años y van a definir cosas tales como cuáles son los países prósperos y exitosos, cuáles países van a estar en declinación, cuáles son las actividades humanas en auge y en declinación también. Casi todas las preguntas que nos hacemos en este ámbito tienen que ver con la suposición que uno haga acerca de la destrucción creativa de Schumpeter. Schumpeter, el famoso sociólogo alemán, explicó que lo que él llamó la destrucción creativa, que hay ciclos donde las industrias, en los sectores industriales, aparecen nuevas tecnologías. Esas tecnologías hacen que haya un enorme progreso en productividad y en actividad económica, pero un descenso inicial del empleo, de los puestos de trabajo, que luego eventualmente reaparecen de otra manera o similares, pero reaparecen más tarde y en mayor número. Entonces ahí hay lo que se llama el ciclo de destrucción creativa, donde se destruyen empleos debido a la innovación tecnológica y que luego reaparecen con fuerza a mayores niveles de salario, son mejores empleos, duran más, son más estables, etc. Y siempre hay muchos ejemplos de que eso ha ocurrido. Tenemos también muchos ejemplos de que históricamente había mucho temor de que la automatización, se llamaba en ese momento, que la automatización fuera a crear un desempleo estructural permanente, por lo tanto, muy dañino para la sociedad, insostenible económicamente, explosivo políticamente, etc. Eso nunca ocurrió. Todos esos campanazos de alarma, todos los escritos, las reuniones, los libros, explicando que venía una ola de desempleo, de producto, desde lo que llamábamos desempleo tecnológico, no pasó nunca. Pero hay estudios muy importantes que dicen que ahora estamos en otro mundo, que el tipo de tecnología que ha llegado ahora es diferente, que destruye empleos a una velocidad muy rápida y los reemplaza a una tasa muy lenta, lo cual crea una brecha permanente de subempleo o desempleo. Y los ejemplos ustedes los conocen, los sabemos, los conductores de camiones, por ejemplo, los conductores, va a venir la idea del coche sin piloto empieza a ser una realidad. La idea de la distribución de productos a través de drones manejados a control remoto y no de camiones, automóviles, ya es una realidad en muchas partes. Y asistí a un evento fantástico donde se estaba hablando de esto y alguien le reclamaba a Fred Smith. Fred Smith es el fundador de la compañía de distribución muy conocida, que uno de sus lemas es que garantizado, prometido, seguro, logramos enviar tu producto overnight, en una noche. Y bueno, en esa conversación muchos le decían que estaba tarde, que estaba obsoleto, que ya eso no era así, que no se trata de esta noche, de que te lo manden al día siguiente. Se trata de que te manden lo que tú necesitas en cuestión de horas. Y que el eslogan de FedEx, que así se llama la compañía, debe cambiar. No puede ser prometerlo para el día siguiente, porque el día siguiente ya es muy tarde. Esto es una exageración, es una caricatura, pero que ilustra muy bien las aceleraciones de las que hablaba Mauro y que están en el libro, y cómo estos procesos están avanzando muy rápidamente. Entonces, todo va a depender de qué es lo que uno crea. Si uno cree que Schumpeter está aquí para quedarse y que por lo tanto hay destrucción de empleo, pero hay creación de empleo muy rápidamente,
estamos tranquilos. Si eso no es así y Schumpeter murió, o las ideas de Schumpeter no se aplican, vamos a estar, en muchos países van a estar en problemas muy severos, puesto que los puestos de trabajo destruidos no están siendo recuperados a la velocidad que hace falta para mantener a estos padres y madres de familia empleados y ganando un salario que les permita vivir decentemente. La verdad es que la clave es si la destrucción creativa schumpeteriana está vigente o no está vigente. ¿Qué piensas, Mauro? En tu libro describes todo ese shock tecnológico, hablas de blockchain, pones muchos ejemplos sobre el impacto que va a tener la tecnología. ¿Piensas realmente que va a ser posible que finalmente, digamos, el impacto de la tecnología nos lleve a ese mundo mejor, en el que habrá generación de empleo en otros espacios, en otros ámbitos? ¿Qué transformaciones se darán en el mundo del empleo y del trabajo? Bueno, yo en lugar de responder a la pregunta de si se va a producir entonces un mundo mejor, yo casi prefiero responder a la pregunta si el mundo va a ser distinto, ¿no? Porque la otra me parece muy complicada. Pero vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es que ahora pues nos entretenemos, jugamos los niños, aprendemos, trabajamos, compramos e incluso establecemos relaciones personales a través de la tecnología. Mientras que antes empleábamos otros métodos y otras maneras, ¿no?, de realizar o de llevar nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que la transformación, tanto social como económica y, por supuesto, empresarial, pues es masiva, ¿no? Y estamos viendo solamente la punta del iceberg, ¿no? Un problema concreto en este aspecto, por supuesto, es si estas tecnologías van a desplazar a trabajadores, sobre todo aquellos que están, yo creo que Moisés estaría de acuerdo conmigo, que tienen, pongamos, 50 años, que ya es difícil para ellos el volver a aprender otra nueva profesión, que a lo mejor no se pueden mudar de un lugar a otro porque tienen pues una casa o porque su cónyuge pues trabaja en una empresa en esa localidad. Es decir, que yo creo que lo importante aquí es tratar de identificar por parte de las empresas y por parte de los gobiernos cuáles son los colectivos específicamente que se van a ver afectados por esta destrucción que siempre implica la tecnología, aunque sea creativa, como decía Schumpeter, ¿no? En el sentido de que son grupos muy concretos, ¿no? Y, por supuesto, si me permitís realizar un apunte político, yo creo que no se puede entender el auge de los partidos populistas a ambos lados del Atlántico sin comprender precisamente las personas que se encuentran en ese grupo de edad y que de repente se encuentran con que el proceso de globalización, el proceso de cambio tecnológico, a ellos no les funciona, ¿no? Y se han quedado descolgados de ese tren de progreso, ¿no?, podríamos llamar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el apunte político, ¿no? Ahora, Vicente, el apunte empresarial yo creo que también es muy importante aquí, ¿no? Y es que, claro, habrá siempre voces que digan, ¿y por qué no paramos el tren? ¿No? ¿Por qué no nos apeamos del tren? Y claro, esto en una economía global en donde hay una dinámica competitiva de mercado es imposible. Y eso es lo que también decía Schumpeter, es decir, que lo que caracteriza a la competencia de mercado, lo que caracteriza al capitalismo, al fin y al cabo, es esa creación destructiva, ¿no? Y la competencia es, en realidad, o sea, digamos de esta manera, el motor de cambio no es la tecnología per se, ¿no? Porque hay muchas tecnologías que se descubren, que se plantean, que se hacen disponibles, pero que se tarda 40 años a lo mejor en que tengan alguna manifestación práctica importante. El motor de cambio en realidad es la competencia en los mercados, ¿no? De tal manera que, claro, por un lado los emprendedores, por otro lado los consumidores y también, por supuesto, las empresas que resultan afectadas por el cambio tecnológico, todos tratan de reposicionarse cuando se produce una nueva oportunidad tecnológica, ¿no? Entonces, es esa dinámica de competencia en el mercado la que al final es el motor real, ¿no?, último de este proceso de transformación. Y bueno, yo todo lo que digo es que lo que tenemos que hacer es primero prepararnos, porque yo creo que la oleada de cambio que se nos avecina es enorme, sin lugar a dudas, y que si nosotros nos cerramos en una parte del mundo, como por ejemplo pretendía nuestro presidente de Estados Unidos, aislarse de ese tipo de consideraciones, bueno, pues otra parte del mundo va a salir adelante y va a avanzar. Y si me permiten también un apunte muy rápido, ¿no? Y hay veces que con estas nuevas tecnologías es más fácil que las adopten los países que están en retaguardia, no son los más ricos del mundo. O sea, esto lo hemos visto, por ejemplo, en África subsahariana, ¿no? Como hace 10 años comenzaron a emplear la banca móvil, cómo empezaron a emplear la telemedicina, cómo yo creo que ahora en los próximos 10 años que va a haber
450 millones de bebés que nazcan en África, ¿cómo va a ser solamente, yo creo, a través del aprendizaje remoto que vamos a conseguir educar a esa generación? Porque no hay tiempo para construir tantas escuelas en algunos de los países a los que se refería Moisés, como Nigeria, como Etiopía, como la República Democrática del Congo, que van a tener todos ellos, si no 200 millones, muy cerca de 200 millones cada uno de esos países, ¿no? En el futuro. Luego, por tanto, yo creo que tenemos que entender estos desafíos tecnológicos en términos de la competencia en el mercado, ¿no? Que al final ese es el motor. Y luego también tener muy en cuenta que la tecnología tiene este efecto muchas veces. Es decir, que los últimos pasan a ser los primeros, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado porque desde la perspectiva de un país como Estados Unidos o de un país como España o de la Unión Europea podemos pensar, bueno, es que estamos en una posición muy cómoda, somos países muy ricos, nada nos va a hacer caer porque llevamos 300 años en esta situación. Bueno, yo creo que es muy peligroso ese tipo de pensamiento y me gustaría saber qué es lo que opina Moisés, porque la tecnología y el cambio tecnológico precisamente lo que produce son estas situaciones en las cuales los rezagados pueden pasar a convertirse en los que están en vanguardia, ¿no? De una manera muy rápida. Lo vemos con las empresas, lo vemos con los países y lo vemos, por supuesto, también con la población, ¿no? Es decir, que el cambio tecnológico crea oportunidades, pero también puede crear situaciones en las cuales aquellos que parecía que tenían ventaja resulta que la pierden, ¿no? Y esto se puede aplicar no solamente a los individuos que pierden su puesto de trabajo, sino también al conjunto de la sociedad o al conjunto de una economía, ¿no? De un país. Moisés, la verdad es que me gustaría saber qué opinas sobre eso, porque creo que es una dinámica súper importante en estos momentos, ¿no? Es imposible estar en desacuerdo con lo que acabas de decir, Mauro. Yo creo que está todo, es correcto, tu visión es correcta y sobre todo el tema de la dinámica de mercado y la dinámica de la competencia como motor central y asociado a la tecnología y el cambio tecnológico y las consecuencias que eso tiene. Eso que tú dices que los últimos serán los primeros y los primeros caen más abajo de lo que pensaban estar. Todo eso es indiscutible. Y tus ejemplos de lo que está pasando en África subsahariana con el empleo y la imperativa necesidad de que eso sea así y sea más así, porque si no, ahí hay una población de centenares de millones de personas que no tienen una situación estable, pues, o deseable. Dicho todo eso, sin embargo, yo creo que hay que enfatizar varias cosas. Uno es los impactos distributivos de esas nuevas tecnologías. O sea, esas nuevas tecnologías, estoy pensando particularmente en inteligencia artificial y sus ramificaciones, ¿verdad? Blockchain, Big Data, todo lo que conocemos, ¿no? Machine Learning. Eso tiene efectos distributivos diferenciales. Eso no impacta igual a todos. Y no todas las empresas de Nigeria y de Subsahara africano van a poder moverse a la velocidad de la tecnología del siglo XXI. Muchas empresas, y no solo en África subsahariana, lo vemos en América Latina. Hay empresas de América Latina que son dinámicas, competitivas internacionalmente, crecen, etcétera, pero la gran mayoría son bonsáis, ¿no? Son empresas como los arbolitos japoneses que tienen todo lo que tiene un arbolito, pero es nano. Pero en América Latina hay bosques enteros de bonsáis empresariales, ¿no? De compañías chiquitas, medianas, que no crecen, que tienen dificultades para dar saltos importantes de tamaño, ¿no? Son empresas, hay una propensión al tamaño medio, que es como que es inadecuado porque no te da la suficiente velocidad que tienen las empresas pequeñas, pero tampoco tienes la escala para alcanzar las economías que tienen las grandes. Entonces, un continente donde hay todo eso, el impacto de la tecnología va a ser diferencial. Y también va a ser diferencial sobre el ingreso de la gente. Lo que tú dijiste, por ejemplo, ¿qué hace un conductor de camiones de 50 años que ya no tiene camión que manejar, ya no lo contrata? Le vas a ir a llevar a enseñar a que aprenda a codificar para trabajar en Tesla. Probablemente algunos podrán, la gran mayoría no. No tenemos ejemplos de gran escala, hay cada vez más experimentos, pero no hay ejemplos a gran escala de reentrenamiento. Hay ejemplos y modelos muy exitosos aquí y allá, pero no tienen la escala de las que estamos hablando. El mundo hoy en día no tiene el conocimiento, las tecnologías, las instituciones para crear
métodos de reciclaje de conocimiento a la escala que será necesaria si se produce el desempleo amplio. Lo cual nos lleva a otro tema que tú tratas y que Vicente también incluyó en nuestra agenda de conversación, que es el de la renta universal para todos los ciudadanos, que es un tema controversial, difícil, pero inevitable. Sin duda, la verdad es que cuando analizamos las cuestiones que tienen que ver con la libertad de mercados, pues evidentemente la conclusión es que estos procesos tienen que ser sostenibles, ¿no? La verdad es que hay una serie de aspectos que trata Mauro dentro de su obra que tienen que ver pues, con esa nueva categoría social que denominas clase colaborativa, con las transformaciones profundas que se dan dentro de nuestras sociedades, ¿no? También desde esa perspectiva económica, ¿no? Pero también están los elementos que acaba de comentar Moisés, ¿no? Esa idea de que, por ejemplo, hace pocos días nos visitaba en la Fundación Anne Case y Agnus Deaton hablando de su último libro y nos explicaban cómo se había deteriorado la clase media, ¿no? En los Estados Unidos principalmente, ese era el caso que ellos habían estudiado, ¿no? Pero todos los aspectos que tienen que ver con ese shock tecnológico y con lo que seamos capaces de hacer para reducir el coste de transición hacia la nueva situación, hacia ese futuro que defines en tu libro, pasan a primer plano y son fundamentales, ¿no? Y en este sentido, pues os lanzo sobre la mesa del diálogo todo lo que tiene que ver con cómo gestionar esa lógica de nuevo contrato social del que tanto se habla, que tiene que surgir de esa revisión de las cláusulas del contrato a raíz de todos estos shocks tecnológicos para llevarnos a ese espacio en el que se prevalezcan las libertades, pero evidentemente entendiendo la prevalencia de esos costes de transición. ¿Cómo ves esta situación, Mauro? Esa lógica de rentas básicas, todos estos elementos que se plantean, ¿no? La posibilidad de que los robots paguen impuestos, todos estos elementos que van desde cosas muy sencillas. Efectivamente, sí, Moisés yo creo que ya aludió a este tema y bueno, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que hace 5 años o hace 10 años propuestas como una renta mínima pues solamente las hacían gente de ideología muy radical, ¿no? Y era un tipo de propuesta pues que no tenía gran tracción. Yo lo que diría, Vicente, es que yo creo que estamos entrando en un momento en el cual vamos a tener que tener un debate sobre ese tema, sobre la renta, el ingreso mínimo garantizado. Yo personalmente soy muy opuesto a la parte universal, es decir, yo no creo que todo el mundo debiera recibir eso, sino que debería de recibirlo aquellas personas o aquellas familias que realmente lo necesiten. Claro, eso implica que entonces es administrativamente más complejo de gestionar, ¿no? O sea que yo estoy en principio en favor a que tengamos un debate a ambos lados del Atlántico sobre un ingreso mínimo garantizado, pero no universal. O sea, yo estoy intelectualmente completamente opuesto a que sea universal. Y fijaros, Moisés, que es economista de formación en su doctorado, pues si recordarás, Moisés, Milton Friedman ya propuso un impuesto de la renta negativo hace muchísimos años, ¿no? O sea que al final de lo que se trata es de un impuesto de renta negativo, ¿no? Pero solamente para aquellas familias o para aquellos individuos que lo necesiten. Ese es mi punto de vista. Y luego el tema, Vicente, que había sacado, pues sí, de la misma manera que ha habido propuestas sobre la tasa Tobin para las transacciones financieras, que es un tema que no estamos discutiendo hoy. Hombre, yo creo que algo similar para que los robots paguen impuestos y por lo tanto entonces con esos dineros se pueda ayudar a recolocar a esos colectivos específicos que se ven desplazados por la automatización, por la inteligencia artificial, por la blockchain, por todas estas tecnologías, yo creo que es algo, vuelvo a decir, razonable que tengamos un debate, ¿no?, sobre ello. No estoy necesariamente diciendo que mañana habría que implementarlo, pero que hay que tener un debate sobre ello. Bueno, pues Vicente, tú pagas impuestos, Moisés supongo que también, y yo también, pues bueno, los robots que nos reemplacen, ¿no?, eventualmente, pues también deberían pagar impuestos en el sentido de la misma manera que ponemos impuestos sobre la gasolina, que en algunos países, como aquí en Estados Unidos, ayudan a reparar y a construir nuevas carreteras y nuevas autopistas. O sea, yo creo que es algo relativamente lógico. Vuelvo a decir, no implementarlo, ponerlo en la práctica mañana mismo, sino tener un debate. Ahora, como decía antes, hace solamente 5 años o 10 años, el plantear un debate sobre esto, pues solamente lo hacían personas o expertos
pues más bien con ideas relativamente radicales, ¿no? Pero yo creo que ya pues, ha llegado el momento de plantearse este tipo de consideraciones. Y luego me gustaría conectarlo súper rápidamente, Vicente, a un tema que comentaste al principio del todo de esta sesión, y es el tema de la esperanza de vida y del hecho de que en lugar de tener varios trabajos vamos a tener varias carreras, ¿no? Es decir, que a lo mejor pues Moisés y yo, que ya nos estamos haciendo mayores, ¿no? Pues pensamos de repente, oye, pues para los últimos 30 años de nuestra vida, ¿no? Vamos a aprender otra cosa y vamos a dedicarnos a otra carrera profesional distinta, ¿no? Que tenga algún punto de conexión. Yo creo que eso también es muy importante y, por lo tanto, volvamos otra vez. El trabajador típico que se ha visto desplazado por la tecnología en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Es un trabajador que tiene 50 y pico de años, que le ha tocado estos cambios en el peor momento, que tiene una cierta imposibilidad de moverse geográficamente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ese tipo de trabajador o trabajadora que se ve afectado por esta oleada de cambio tecnológico? Yo creo que eso es lo fundamental, es decir, concentrar nuestros recursos, ya sean privados o públicos, en beneficio de ese tipo de persona, pero no algo general, universal para todo el mundo, porque eso personalmente creo que destruye la cultura del esfuerzo y la cultura, por supuesto, los incentivos económicos, pero ya también como sociólogo la cultura del esfuerzo, ¿no? Y la cultura de el tratar de, pues bueno, trabajar duro en la vida para poder conseguir las cosas que quieres, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y por eso yo siempre diré que a mí el aspecto universal de este tipo de propuestas no me parece correcto. O sea, que yo es algo que estoy completamente opuesto a ello, ¿no? Ahora, que tenemos que tener un debate sobre ingresos mínimos, sobre quizás poner una tasa impositiva a los robots, todo este tipo de cosas, seguramente sí. Pues movamos un poco la mirada hacia cómo será el mundo en nuestros entornos más próximos. ¿Será un mundo más urbano? ¿Cuáles serán las dinámicas que condicionarán esa realidad? ¿Continuará el movimiento campo-ciudad? ¿Se concentrará o desconcentrará el talento, la innovación, el emprendimiento en este mundo en el que hay fuerzas opuestas, incluso derivadas de la tecnología? ¿Cómo será un mundo más urbano? Si quieres, Moisés, si quieres comenzar tú. Perdón. Partes de ese nuevo mundo urbano van a estar bajo el agua. Lo que quiero decir es que un determinante importantísimo de ese futuro en términos de la división rural-urbana va a ser el cambio climático. Hoy en día hay más refugiados climáticos que refugiados producto de conflictos armados. Y la tendencia va a continuar. La frecuencia e intensidad y los daños materiales y el sufrimiento humano causado por eventos meteorológicos, eventos climáticos catastróficos, está aumentando. Es parte de las aceleraciones en las que habla Mauro en su libro. Tenemos cada vez más huracanes, cada vez ciclones, fuegos, incendios forestales. Hemos visto las escenas, o sea, no hay una semana en la que en alguna parte del mundo suceda algo climático que no había ocurrido antes. Al igual que otras tendencias que hemos estudiado, el mundo en general y los expertos están siendo cada vez más competentes en detectar cuáles son las tendencias y más incompetentes en adivinar o anticipar su velocidad. Todos estos ejercicios de pronóstico hacia adelante más o menos cubren y encuentran y definen cuáles son las tendencias, pero y significativamente casi siempre se equivocan en la velocidad con la que va a ocurrir. Y donde más notablemente está pasando esto con el cambio climático. Estamos viviendo hoy en día situaciones que, de acuerdo a los expertos de hace 5 años, tenían que haber ocurrido dentro de 20 años más. Entonces, el cambio climático va a cambiar nuestras vidas cotidianas, incluyendo dónde vivimos, dónde nos transportamos, cómo nos conectamos con el resto del mundo, de una manera tan importantísima, una manera definitoria sobre la cual, como no tenemos precedentes, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero lo que podemos estar seguros es que las ciudades van a ser definidas mucho más por el cambio climático que por la planeación urbana.
Moisés ha conectado precisamente con el tema de la sostenibilidad, que era el último que íbamos a sacar, y es muy interesante porque en tu libro, Mauro, profundizas sobre todo en la cuestión del agua, ¿no? Entonces, si puedes darnos tu opinión, por una parte, si crees que vamos a ese mundo más urbano, cuáles son las dinámicas, y luego, ¿qué opinión tienes sobre cuáles van a ser las dinámicas medioambientales que mencionaba Moisés, ¿no? Sí, 3 puntos. El primero, estoy completamente de acuerdo con Moisés en que yo creo que vamos a replantearnos en muchas partes del mundo estas grandes aglomeraciones urbanas, sobre todo, como son muchas de ellas, en la costa, ¿verdad? Las áreas más expuestas del mundo son precisamente algunas de las más pobres, como en el sudeste asiático, en el sur de Asia. También Miami, por supuesto, también Seattle aquí en Estados Unidos o Venecia en Italia. Pero donde realmente va a hacer mucho daño va a ser en Asia, ¿verdad? Va a tener un impacto enorme. Yo creo que aquí en Europa y en Estados Unidos, sobre todo ahora a raíz del trabajo remoto, vamos a replantearnos eso de vivir tan cerca de los centros de las ciudades. Yo creo que va a haber una pequeña transformación. Ahora, a mí lo que me parece muy peligroso para el futuro es que todavía en el sur de Asia, países como India, etcétera, también en África subsahariana, todavía tienes un 60 o un 65% de la población en el medio rural, donde las oportunidades no son muy buenas. Entonces hay un gran incentivo para estas personas para emigrar hacia las ciudades. Y claro, eso pues al final va a contribuir a que todavía haya más presión, ¿no?, demográfica sobre estas zonas, partes del mundo, que además van a estar pues muy sujetas a estos efectos de los que hablaba Moisés en términos del cambio climático, ¿no? El segundo punto, Vicente, yo creo que es elemental, ¿no? Hasta ahora, yo creo que todos nosotros como consumidores hemos estado pensando que el problema del cambio climático se resuelve si los gobiernos se ponen de acuerdo y si realizamos innovaciones tecnológicas, sobre todo en el cambio energético, a la hora de pues, invertir en tecnologías más limpias. Y yo creo que aparte de lo que pueden hacer los gobiernos con estos acuerdos, que espero que dentro de unos meses ya Estados Unidos vuelva a ser parte del Tratado de París, por supuesto, y además del cambio tecnológico, yo creo que hay una tercera pata ahí del taburete, ¿no?, que falta. Y eso nos incumbe a todos. Y hablo extensamente en el libro sobre este tema. Y es nuestro propio comportamiento como consumidores. Es decir, que yo creo que tenemos que emplear todas las herramientas a nuestra disposición para ralentizar el cambio climático. Y una de ellas tiene que ser nuestro propio comportamiento. Es decir, en lugar de comprar camisetas de nylon, comprar camisetas de algodón. En lugar de tirar como tiramos, desperdiciamos el 30% de nuestra comida, de la que llega a los hogares, tratar de compartir la comida, ¿no? Tratar de que esas latas que tenemos en la despensa que se caducan, pues que no lleguen a caducarse, ¿no? Tratar también, por supuesto, de usar más el transporte público. Es decir, hay una serie de comportamientos del consumidor tan claves, tan importantes, que pueden ayudarnos, además de las acciones de los gobiernos y además de los posibles avances tecnológicos en el campo de la energía o de la eficiencia en el uso de la energía, que nos pueden ayudar a resolver este problema del calentamiento global, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, es decir, que no solamente tenemos que mirar a los gobiernos y a los científicos, sino también a nosotros mismos y cómo nos comportamos como consumidores, ¿no? Y luego el tercer punto, que yo creo que es absolutamente fundamental aquí, al que te referías, Vicente, es el del agua, ¿no? Mirad, solamente el 1%, el 2% del agua que tenemos en el mundo es agua potable. El resto es agua o bien que no está accesible o es agua salada. Y claro, con el calentamiento global, pues por ejemplo, muchas de las reservas que tenemos de agua dulce, ¿no?, de agua potable, digamos en Groenlandia o en la Antártida, en otros lugares del mundo, pues se van a convertirse en agua líquida y, por supuesto, en la medida que pasa esto, pues al final se convierten en agua salada, ¿no? Y esto va por decir algo que es muy importante en el cambio climático. Yo tengo una colega en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera aquí en mi universidad que se dedica a estudiar los océanos y dice que el principal problema que vamos a tener es el del cambio climático o el cambio de la dinámica en los océanos, ¿no? Porque los océanos regulan, dado que suponen más de las 2/3 partes de la superficie terrestre, regulan la temperatura en el resto de la Tierra, ¿no? Y como sabemos, bueno, fenómenos como el Niño o la Niña tienen que ver con los océanos, ¿verdad? Y causan una disrupción enorme en toda la economía global. Y simplemente 30 segundos más, Vicente, algo muy obvio. No solamente va a ser una crisis potencialmente de agua potable, de agua dulce, sino que también va a ser una crisis de producción agrícola, ¿no?
Este es el otro problema. Claro, estamos acostumbrados a pues, producir muchísimo más de los alimentos que necesitamos en el mundo. Todavía hay gente que pasa hambre porque está mal distribuida esa producción de alimentos, pero los grandes avances de la Revolución Verde de los años 60, 70 y 80, pues ahora de un plumazo podemos ver que desaparecen esos grandes avances en la productividad agrícola por el cambio climático y por la escasez de agua y por la mala distribución del agua y por, como decía Moisés, la mayor frecuencia de todos esos fenómenos extremos climatológicos, ¿no? Como pueden ser huracanes, como pueden ser inundaciones, como pueden ser sequías, como pueden ser la deforestación y los fuegos, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando ya de palabras mayores, es decir, de pasar de una situación en la cual tendríamos abundancia de alimentos, como es la que tenemos en estos momentos, aunque desperdiciemos tantos y haya todavía gente que pasa hambre, a una situación en la cual para el grueso de la humanidad tengamos escasez de alimentos, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que prestarle atención. Moisés, querías apostillar algo, ¿verdad? Sí, quería decir dos cosas. Uno sobre esto último rápidamente, la inseguridad alimenticia, Mauro, como sabes, ha aumentado muchísimo debido a la pandemia. Tú y yo vivimos en Estados Unidos y vemos los reportajes sobre las filas de automóviles de gente esperando que le den alguna comida para sobrevivir la semana. Eso por no mencionar lo que está pasando en mi país, Venezuela, en países, estábamos hablando del Congo. En fin, cuando uno hace la lista de países donde hay inseguridad alimentaria, es un número gigantesco, ¿no? Donde no vemos cómo es la solución, o sea, cuál es la solución a eso, ¿no? Porque tal como tú dices, los alimentos están. Lo que no está es las maneras de distribuirlos y los canales de distribución. Allí es donde hay los cuellos de botella que impiden que la comida llegue a la gente. Entonces, ese es un punto. El otro punto con el cual finalmente yo estaba buscando algo, estar en desacuerdo contigo y lo encontré. Es su segundo punto, que es la conducta del consumidor y cómo hay que exhortar a los consumidores a que tengan conductas de consumo más alineadas con la sostenibilidad, que sean más verdes. Por supuesto que eso yo lo comparto, yo lo deseo, yo espero que todo el mundo sea verde, pero no me lo creo. Ni quiero apostar a eso. No quiero apostar a la exhortación, no quiero apostar que le cueste más comprar una camisa hecha de manera poco sostenible y poco verde, que esa camisa sea mucho más costosa que una camisa de algodón. Y ese es un primer punto, ¿no? Quiero que los consumidores, ojalá los consumidores seamos todos más conscientes de la medioambiental, pero mejor no apostamos a esa benevolencia automática, sino vamos a ponerle incentivos a qué es lo que tienen que pagar más y qué es lo que tienen que pagar menos, ¿no? Ese es un primer punto. El otro punto es el de los gobiernos. Cuando tú dices, bueno, los consumidores tienen que, y los gobiernos también, bueno, no, los gobiernos no son son muy importantes. Estados Unidos paga en subsidios a la energía 650.000 millones de dólares al año para hacer que la gente consuma más energía, puesto que les baja los precios de la energía. Entonces, eso es más de lo que gasta en defensa. Estados Unidos es el país que más gasta en el mundo en sus fuerzas armadas, pero gasta mucho más en subsidiar a las compañías de petróleo y de gas. ¿Okay? Entonces, eso es, si tú me preguntas cuál es la lucha que yo quiero dar, bueno, esa me parece más importante que la de exhortar a los consumidores, ¿no? Pero no es Estados Unidos solamente. El 85% de todos los subsidios directos que dan los gobiernos en el mundo van a subsidiar, a hacer la energía de hidrocarburos más barata. Entonces, si hay una lucha, bueno, esa lucha debería ser, y estos son números del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, si hay una lucha que quisiera dar, no es la de persuadir a los consumidores, sino quitarle los subsidios a ExxonMobil y a las compañías de gas y de electricidad, etc. No, la verdad Completamente es que, de acuerdo, Moisés, en que los Va a tener que incentivos buscar ayudan. otro tema entonces. No, pero también lo de los gobiernos, como decías, porque estoy completamente de acuerdo con eso. Simplemente yo lo que decía es que también es importante que cambiemos nuestra conducta, pero llevas absolutamente toda la razón en lo que acabas de decir.
¿Os parece? Hemos Ya repasado... encontraré otra área para que estemos en desacuerdo. Seguro que la Me has encontramos convencido, me has convencido. Hemos visto algunas de las tendencias principales, podríamos profundizar más en algunas tendencias adicionales, pero quizás es el momento de pasar a una cuestión que el profesor Guillén trata en su obra, ¿no? Que es esta necesidad de reinventarse ante este futuro inminente de transformación. Un mundo nuevo, con ideas nuevas. En la Fundación tenemos permanentemente ese discurso de que hay que abrazar el cambio, pero nos encontramos con que realmente hay que inducir un cambio de cultura para que sea posible, ¿no? ¿Cómo acelerar el cambio cultural necesario para poder enfrentar ese futuro? Y sería interesante, Mauro, si nos puedes explicar tu visión desde este pensamiento lineal o vertical a tu propuesta del pensamiento lateral, ¿no? Para solucionar esta cuestión. Sí, sí, efectivamente. Este es un punto muy importante. Yo creo que es el mensaje al final del libro, sobre todo en el último capítulo. Mira, yo lo resumiría con tres apuntes muy breves. El primero, yo creo que tenemos que abandonar esa mentalidad de que se puede volver otra vez a dar al reloj marcha atrás y de que podemos volver de alguna manera a ese mundo que parece que ahora se nos escapa, a la edad dorada. Y si recordarás, esto es lo que prometen los políticos populistas, ¿no? Déjame, ponme a mí en el poder y yo voy a volver a que todo vuelva a estar como estaba antes. Y yo creo que el primer paso que tenemos que dar todos es abandonar ese tipo de esperanza, ¿no? Porque es una esperanza que no tiene fundamento. No se puede dar marcha atrás al reloj. Por todos los motivos que Moisés y yo hemos estado hablando anteriormente, incluida la tecnología, ¿no? Pero también otras muchas cosas. Punto número uno. Punto número dos. Cada vez que se produce una gran transformación como la que estamos viendo, que tiene muchas dimensiones, algunas de ellas tecnológicas, otras sociales, otras políticas, otras económicas, empresariales, etcétera, es muy importante que nosotros nos preparemos para ello, siendo lo que, tratando de poner en relación todas estas tendencias, ¿no? Que ahí es lo que hablo, el pensamiento lateral. En inglés es el connecting the dots, ¿no? O sea, es muy importante el que hagamos esa gimnasia mental, ¿no? Tanto como personas como trabajadores, ¿eh? Es decir, de conectar esas tendencias, ¿no? Lateralmente, que parece que en un principio no están relacionadas entre sí, pero que luego tienen algo que ver con el resultado final. Y si no logramos individualmente desarrollar esa destreza, ¿no? De saber conectar las cosas, no vamos a tener éxito en este mundo que se avecina, porque es un mundo en el cual cambian muchas cosas al mismo tiempo y todas esas cosas están interrelacionadas entre sí, ¿no? Ese es el segundo. Y luego el tercero, de todas las, consejos que doy en el último capítulo del libro, a mí el que más me gusta, y es algo que Moisés inmediatamente va a pensar en la teoría de opciones en finanzas, ¿no? Y es esta idea de que no tomes ninguna decisión que sea irreversible, ¿no? Mantén tus opciones, mantén el valor de tus opciones. No cierres la puerta detrás. ¿Por qué? Porque cuando hay tanto cambio en el mundo, lo último que tienes que hacer es tomar una decisión que sea irreversible, ¿no? Tienes que darte un margen de maniobra, un grado de libertad para poder cambiar curso a medida que cambien las circunstancias. Y yo esto creo que es un principio que se aplica no solamente individualmente, sino también para las organizaciones, para las empresas, para la Fundación Rafael del Pino también, ¿no? Es decir, que decisiones irreversibles en un contexto de cambio como el actual no funcionan. Pero vuelvo a repetir sobre todo el primer punto. Si alguien promete que podemos volver a los viejos tiempos, a la edad dorada, no le hagáis caso, porque eso es imposible. No se puede dar marcha atrás al reloj. Y personalmente pienso que precisamente ese tipo de propuestas políticas, populistas, me parecen la mayor amenaza que en estos momentos tenemos en el mundo. Es decir, que se trate de inculcar en la población esa esperanza falsa de que se puede volver atrás, de que podemos volver otra vez a donde estábamos antes, porque creo que es absolutamente imposible, como lo demuestra repetidamente la historia, ¿no? O sea que esos son los tres puntos que yo recalcaría, Vicente. Pues estamos en ese punto de no retorno. ¿Estás de acuerdo con Mauro en esa necesidad de verlo desde fuera de ideas preconcebidas? Sí, comparto completamente lo que ha dicho. De hecho, los dos hemos estado escribiendo lo mismo, diferentes conceptos, pero es lo mismo. Yo llevo años escribiendo sobre lo que yo he llamado la necrofilia ideológica.
La necrofilia, como sabemos, es el amor apasionado por cadáveres, es una perversión que tienen ciertos seres humanos. Bueno, hay una versión política, ideológica de la necrofilia, que es el amor apasionado por ideas muertas y políticas públicas muertas. Quiere decir políticas públicas, ideas que son probadas una y otra vez y siempre fracasan y crean más miseria, más desigualdad, más corrupción, pero que los gobiernos abrazan apasionadamente, lo estamos viendo ciertamente en diferentes partes del mundo, y es repetitivo y está allí, y es a lo que se refería Mauro ahora cuando decía que es una de las principales amenazas son estos populistas que nos vienen de nuevo a proponer ideas, malas ideas, muy probadas, confirmadamente malas, pero que logran mucho aplauso y muchos votos. Estamos viviendo en un mundo de charlatanes, es la era de oro de los charlatanes, siempre han existido los charlatanes, pero ahora son digitales y globalizados, entonces tienen impactos más grandes. Y bueno, esa es una. El otro punto con el que estoy de acuerdo es el de tener cuidado con la hiperespecialización que te desorienta. Me explico. Hay un desabastecimiento, no hay suficientes líderes que tienen una visión periférica correcta para sobrevivir y funcionar bien en el mundo de hoy, tal como lo hemos visto y como Mauro bien lo explica en el libro. Tienes que ser hipercompetitivo. Este es un mundo donde la competencia reina y donde hay que ser muy, muy competitivo. Para ser competitivo hay que ser, de cierta manera, obsesivo. Los no obsesivos no son competitivos. Hay que tener una focalización, una disciplina, una temple, estar siempre allí, tener una visión muy concreta, no distraerse, porque la competencia es eso, ¿no? La competencia es hacer muy bien durante mucho tiempo o tanto tiempo como puedas algo, ¿no? Para que en la competencia no te dejes desplazar por tus rivales. Ahora, esa obsesión con hacer las cosas bien en tu campo te oscurece y te distrae de lo que te está pasando alrededor, de toda la periferia de tu vida, de tu empresa, de tu organización, de tu cargo, de tu conocimiento. Entonces, como los grandes expertos, los grandes especialistas, los grandes gerentes, gestores exitosos, son tan focalizados, a veces pierden visión periférica. En un mundo lleno de cambios, donde las amenazas les pueden llegar no del mercado en el que están, no de los consumidores que siempre han tenido, no de los competidores que siempre han tenido, no de las reglamentaciones públicas gubernamentales que siempre han tenido, sino que les puede llegar del lugar más inusitado del mundo. Anda a preguntarle a las compañías de automóviles hoy en día si ellos veían venir algo como Tesla, como ejemplo. O anda a preguntarle a los que gestionaron BlackBerry qué les pasó. O qué le pasó a Skype. Skype era la manera normal de comunicarnos de todos. Ahora lo que hacemos es Zoom. ¿Cómo se dejó Skype quitar la hegemonía que tenía en estas conexiones sin pago, voice over internet? Por Zoom. Entonces, cuando pasa todo eso, tiene mucho que ver con una falla de visión periférica, que creo que es lo que estaba mencionando también Mauro, con otras palabras. La verdad es que, como tenemos poco tiempo, yo profundizaría más en este tema porque me parece fundamental, pero hemos visto las tendencias, hemos visto esa necesidad de reinventarse, cómo construir nuevos liderazgos que nos permitan enfrentarnos al futuro. Pero hay un aspecto que hemos mencionado en la introducción que nos gustaría profundizar en el diálogo, que es cómo vamos a gobernar este mundo, ¿no? Hay muchísimas preguntas que estoy intentando introducir en las que estoy formulando, pero la verdad sobre esta cuestión nos han enviado muchísimas los oyentes. Antonio Ruiz nos ha interesado sobre cómo se están agrupando los países en Asia y buscando espacios de integración económica y política, cómo se está produciendo un nuevo equilibrio a nivel global. Muchas preguntas también sobre el papel de la Unión Europea, Miguel Silanes, Joaquín Castro. Bueno, podría seguir enumerando a personas que nos están formulando estas cuestiones, pero quizás podríamos plantearnos dos cuestiones en este campo a las que sería muy interesante dar respuesta en este diálogo y conocer vuestra opinión, ¿no? Por una parte, ¿hacia qué mundo vamos, ¿no? Si veníamos de un mundo unipolar, nos hemos ido a un mundo bipolar donde estamos instalados y casi ya estamos en un mundo multipolar. ¿Cómo veis el mundo en 2030, ¿no? En esa dinámica? Y luego, ¿qué mundo?
y la pregunta sería, ¿cuál es el futuro del orden liberal que nos permitió llegar hasta aquí, de ese discurso de posguerra basado en la libertad, la democracia y los derechos humanos que construimos, ¿no?, después de la conflagración mundial y que ha sido el pilar fundamental sobre lo que se ha armado el discurso de prosperidad en el mundo en los últimos años, ¿no? Esas dos cuestiones. Déjame quizás hablar yo primero, Moisés, porque tú eres el experto en esto y te quiero dejar la última palabra. Yo apuntaría solamente dos cosas, ¿no? Lo primero es que yo estoy en contra de estas ideas de que, dado que estamos en un mundo multipolar, entonces todas estas instituciones que creamos, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, son inútiles y, por lo tanto, borrón y cuenta nueva. Yo creo que tenemos que reformar esas instituciones, transformar la representatividad de distintas partes del mundo, fomentar el diálogo, todas estas cosas, mejor que tratar de construir nuevas instituciones comenzando con una hoja de papel en blanco, ¿no? Yo ese es el primer punto súper rápido. Y vuelvo a decir, aquí el experto es Moisés, porque yo en realidad este tema tampoco lo abordo de manera directa en el libro, ¿no? Y el segundo punto que diría es mi preocupación, ¿no, Vicente? Es decir, que como decía Moisés al principio, las partes del mundo que más están creciendo no son necesariamente democracias liberales, ¿no? Y no son necesariamente países que suscriben la idea del mercado global y porque quieren participar en la economía global, porque saben que es un factor dinamizador y en el cual pueden obtener grandes ventajas, pero no necesariamente compran todo el paquete, ¿no? El paquete no es solamente la economía global o los mercados y tal, sino también es, como decías, la democracia y los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está produciendo una separación y la gente lo que quiere, o los países lo que quieren, algunos de ellos, los emergentes, es comprar cierta parte de ese paquete liberal, pero no otras partes, ¿no? Y para mí eso es profundamente preocupante. Pero vuelvo a repetir, esto es algo que en el libro no trato y tampoco soy un experto, tengo una opinión, por supuesto, pero no soy un experto en ese tema, pero tenemos la gran suerte de que Moisés claramente lo es, o sea que a mí me encantaría escuchar, Moisés, cómo lo ves. Eso es para otra conferencia de la Fundación del Pino. Gracias. Varias cosas. A medida que el mundo se globaliza, tanto económicamente como tecnológicamente, culturalmente, etcétera, aumenta la necesidad de tener bienes públicos globales. Bienes públicos que son producidos típicamente por gobiernos, pero que los necesitamos a nivel global. La demanda por bienes públicos globales viene aumentando exponencialmente. La oferta está estancada o declinando, lo cual produce lo que yo he llamado el déficit más peligroso del mundo. Es decir, la necesidad de que haya una buena gestión y una buena oferta de bienes públicos globales, es decir, que trascienden fronteras y que van más allá de un país. Esa demanda por ese tipo de bienes no está equilibrada, está muy desequilibrada. Hay un déficit gigantesco con la capacidad del mundo para ofrecerlo. Y déjenme darles un ejemplo microscópico que ilustra esta frase, esta presentación, esta formulación tan abstracta. Tiene que ver con los ventiladores. Cuando estalló la pandemia del coronavirus, el equipo médico más buscado en el mundo eran los ventiladores. Y había países que tenían muchos y países que no tenían ninguno. Y se produjo una carrera a ver quién lograba conseguir ventiladores. Carrera en la cual los protagonistas más importantes eran gobernadores regionales y alcaldes, que necesitaban los respiradores para sus hospitales e iban alrededor del mundo buscando. En el estado de Maryland, por ejemplo, hay un cuento fantástico del gobernador republicano, jefe de una ala importante, Jim Hogan se llama, ex gobernador. Y el estado de Maryland sabía que no había ventiladores, porque no sabía qué hacer y llamaba a la Casa Blanca y le daban de larga y no había cómo conseguir los ventiladores que iban a ser necesarios. El gobernador Hogan está casado con una señora de origen coreano. En una noche, en una cena de estas diplomáticas, se sentaron al lado del embajador de Corea. Y a la señora se le ocurrió llamar al embajador de Corea. Y entre ellos montaron una operación para traer ventiladores
a Estados Unidos desde Corea, pagados directamente por el estado de Maryland. Y allí hubo un intento de interferencia de la Casa Blanca que una vez que llegaban los ventiladores, ellos querían tomar los ventiladores y mandarlos a los estados en los que ellos tenían más simpatía. Para evitar eso, el avión, el Jumbo Jet de carga que llegó a medio de la madrugada a un aeropuerto especial, etcétera, ¿no? Esto se llama proteccionismo sanitario. Y lo hemos visto con los respiradores y lo veremos con las vacunas. Una vez que llegue la vacuna, va a haber un gran debate mundial acerca de quién la tiene primero, segundo, tercero. Quién la tiene primero, segundo y tercero es fácil decidirlo, ¿no? Son los que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia, son los más vulnerables, etc. Pero ¿quiénes son el cuarto, el quinto, y el sexto y el séptimo estrato que va a tener acceso a la vacuna? Y ya estamos viendo el proteccionismo. Ayer se reunió el grupo de los 20, el G20, donde todos dijeron que sí, estaban muy contentos que venía la vacuna, pero no hubo ningún comentario, ninguna decisión, ningún acuerdo sobre qué iba a pasar con los países que tenían una gran producción de vacunas y aquellos que no la tenían. Uso estos ejemplos, y me perdonen lo largo que he sido, porque ilustro esto de que necesitamos más que nunca que los países trabajen sincronizadamente. Tendremos cada vez más amenazas y peligros y eventos catastróficos de naturaleza planetaria, de naturaleza global, que van a necesitar que haya respuestas multilaterales, que haya países trabajando juntos, en concierto, muy coordinadamente para enfrentar estas demandas de bienes públicos globales. Y bueno, lamentablemente no lo estamos viendo. Y termino diciendo que estoy de acuerdo con Mauro, de que es muy fácil criticar a las organizaciones como Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, pero de nuevo, después de criticarlas, uno tiene que estar claro que si no existiesen organizaciones como esa, habría que inventarlas. Y lo que hay que hacer es mejorarlas, reparar sus defectos, potenciarlas y hacerlas más eficaces. ¿Y creéis que vamos hacia un mundo más multipolar en ese contexto? ¿Y cómo veis que pueden reconstruirse esos pilares que conforman ese orden liberal? Todas esas instituciones que nos hemos dado durante décadas y que han permitido que se buscaran esas soluciones globales a problemas globales. Y esta sería ya la última pregunta. Os hemos robado demasiado tiempo, ¿no? Si queréis un poco centrar esa última cuestión. Déjame contestar brevemente para que Mauro tenga la última pregunta. Las relaciones internacionales en los próximos años van a ser muy definidas por la relación bilateral más importante del mundo, que es de China con Estados Unidos. Eso va a tener sus subidas, sus bajadas, sus fricciones, sus desencuentros, sus acuerdos, sus áreas de colaboración, pero también va a haber fricciones constantes. Y ahí se van a derivar todo tipo de... ese es el epicentro de todo tipo de radiación de ideas, de políticas y de ejercicios de poder. Bueno, Mauro, África también, si puedes mencionar en estas últimas palabras. Bueno, sí, o sea, es un mundo multipolar, de acuerdo, el eje Estados Unidos-China, esa relación va a ser fundamental y las demás partes del mundo se van a ir acompasando, acomodando a los vaivenes de esa relación. África subsahariana, pues mira, yo creo que hasta ahora la hemos podido ignorar, pero se va a convertir en la segunda región del mundo por población. Por tanto, para bien o para mal, ya no lo vamos a poder ignorar. Para bien, espero, porque está creciendo la clase media. Para bien, porque empezamos a ver cambios en la agricultura, mayor productividad, etcétera. Pero también puede ser para mal por todos los problemas a los que se refería Moisés al principio, ¿no? De estados fallidos, de problemas de gobernanza, etcétera, que podían provocar, evidentemente, también inestabilidad en esa parte del mundo y, por supuesto, también presión migratoria, ¿no? Sobre todo orientada hacia Europa. Luego, por tanto, África subsahariana, yo creo que después de muchos años de ignorarla, básicamente, ¿no? De ser un lugar que no influía el equilibrio geopolítico global, ahora claramente ya, por el tema demográfico, para bien o para mal, ya digo, y esperemos que para bien, va a ser una región clave. Y no olvidemos, ahí también se está dirimiendo la supremacía entre China y Estados Unidos, con
la República China, evidentemente, realizando sus empresas inversiones muy importantes en África subsahariana, no solamente por el petróleo y los recursos naturales, sino también por la agricultura y, sobre todo, porque anticipan que va a haber un mercado de clase media en África y, por supuesto, quieren abrir ese mercado para sus empresas, ¿no? Bien, amigas y amigos, como no podía ser de otra forma, hemos disfrutado de un excelente diálogo que nos gustaría prolongar, pero no podemos abusar más todavía de nuestros invitados, de su tiempo. La verdad es que les agradecemos profundamente que hayan encontrado un momento en sus apretadas agendas para compartir con nosotros sus conocimientos. Ha sido un verdadero privilegio contar con Moisés Naim y Mauro Guillén en este debate en prospectiva, tratando de ver cómo será ese mundo al que nos dirigimos dentro de 10 años y cómo debemos actuar para favorecer que durante estos 10 años seamos capaces de enfrentar los principales retos que enfrentamos y también poner en valor esas oportunidades. Por eso no nos queda sino agradecer a ambos que nos hayan acompañado en este debate, desear lo mejor para la obra del profesor Guillén, que ha motivado este debate. Esperamos poder tener este mismo debate en la Fundación cuando sea posible. Encontrarnos presencialmente será un gran placer para la Fundación y un privilegio para todos nosotros. De momento les recomiendo el libro 2030, ya en librerías. Y como digo, reitero la gratitud a ambos por habernos obsequiado con este interesantísimo debate.